El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas tardes, noches a todos los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16, canal que se transmite también por YouTube como Fuente de Vida Víctor Ávila. Esta transmisión también la pueden ver por el canal 112 de Encali, canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones, canal 48 Codicer, Buenaventura, Litoral Colombia, canal 70, Cable Cauca, Teleagua Clara, Tuluá, canal 32, Telesalónica, canal 22, entre otras. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez para traer el mensaje de la palabra de Dios. Quien les habla, Luis Eduardo Flores. En el nombre del Señor, estamos en este lugar cumpliendo sus mandamientos, porque el Señor dice que en los postreros días la palabra de Dios correrá así como las aguas cubren el mar. Y es lo que se va cumpliendo en estos tiempos, donde la palabra de Dios la siente uno y la vive en todo lugar donde transita. Cuando tiene uno la oportunidad de salir, ve uno que hay mucha gente que, a pesar de que estamos en un pueblo, en una Colombia totalmente llena de idolatrías y de costumbres paganas, siempre en cada rinconcito que uno visita hay gente del Dios del cielo, y lo llena uno de gozo y de alegría de que no estamos solos. Y el mismo Señor nos dice que Él tiene gente en todas partes. Por muy recóndito el sitio que visitemos, siempre hay una personita que está con el Señor. Siempre hay gente que ha creído en su anuncio, que nos habla el libro de Isaías 52. Muchos no creen, pero hay unos pocos. Y esto no es de cantidad, sino de calidad. Que la palabra de Dios es la que transforma, es la que cambia nuestra forma de vivir cuando creemos, cuando nos arrepentimos, cuando estamos nosotros conectados con su Santo Espíritu. Él nos va orientando, nos va guiando en todo momento y en todo lugar. También visitando muchos sitios vemos nosotros que hay mucha idolatría todavía en ciertos lugares, y están en la palabra del Señor, que es tan clara, explícita, y sin embargo con ello no entienden, no comprenden de que nosotros nos guiamos por un Dios vivo, por un Dios verdaderamente que es el que transforma y el que cambia nuestra forma de vivir. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, ya anunciando desde hace 2600 años, ya estaba anunciado todos estos hechos y acontecimientos que uno ve en el mundo actual, en muchos sitios. Dice Isaías 44:9. Vamos a leer unos apartes para que sea el Dios del cielo que nos ministre, nos oriente y nos guíe sobre todo esto que estamos nosotros
hoy viendo a nuestro alrededor. Dice la insensatez de la idolatría, Isaías 44, 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Es lo que vemos en muchos sitios donde todavía está la idolatría fundamentada en los pueblos y en ciudades, y uno todo raciocinio lo lleva siempre a la palabra de Dios y nos da esa sabiduría de que nosotros con todo ello también estuvimos allí metidos en una ignorancia, como hablan Oseas. Sé que este pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, y es lo que Dios quiere en todo momento, en todo lugar, que uno vea y que uno lleve siempre ese mensaje en su corazón, y como testimonio de que nosotros tenemos un Dios verdaderamente que es el que nos rige, el que nos lleva, el que nos trae, el que nos fortalece, el que nos anima, y el que nos permite estar hoy llevando aquí su mensaje de la palabra de Dios. Ellos mismos, dice la palabra en 44:9, son testigos para su confusión. Muchos recordamos hace mucho tiempo el gran terremoto que estuvo allá en la ciudad de Armenia. Vimos también nosotros, recordamos la destrucción de Armero. Hemos visto también lo que ha pasado por Popayán hace años, donde se consideraba la ciudad blanca como una ciudad totalmente santa, pero estaba llena de imágenes y religiosidades, y causó una gran confusión en ese momento, porque a todos los ídolos que ellos le clamaban allí, a todas esas imágenes, para nada sirvió, porque fue cantidad de gente que pereció allí. Y con todo ello y con todos estos ejemplos claros y todos estos desastres y todas estas pruebas que muestra Dios a través de la naturaleza, la gente no entiende y no comprende de que nosotros debemos de depender es de un Dios vivo que esté en nuestro corazón. Allí es donde debe permanecer verdaderamente, en el espíritu de la mente, y creer. Esa es la fe que Dios quiere que todos tengamos, que hay un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que está en todas partes del mundo y está en todas las conciencias, porque Dios colocó, dice Eclesiastés 3:11, que colocó la eternidad en el hombre. En todas partes adoran a un Dios, pero muchos no saben a cuál Dios adoran, como nos lo enseñaba el apóstol Pablo allí en 17, ¿no? Isaías 17, no, Isaías 17:14, donde estaba predicando a un Dios desconocido. Estaba todo ese pueblo con un Dios desconocido. Hechos 17:14. Habla ese pasaje, léelo, hermano. Hechos 17:14, para recordar dónde estábamos también nosotros sumidos. Lo que el apóstol Pablo nos enseña allí, lo vemos nosotros en diferentes recorridos que hacemos por el país. 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Él es el que nos da vida y aliento en todas las cosas. Pero nosotros también estábamos allí sumidos en una idolatría. Estábamos metidos en templos hechos con manos humanas. Si estábamos adorando también imágenes y no sabíamos, porque nos faltaba ¿qué? El conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento que Él vino a traer
porque esa es la razón por la cual Él vino. Dice primera de Juan 5:20, que el Dios vino y nos trajo el entendimiento, o sea, un espíritu de sabiduría, entendimiento, para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, Dios es espíritu. Juan 4:24 también nos reafirma en ese pasaje, Juan 4:24, cuando está con la mujer samaritana allí. Entonces, Dios nos muestra que Él es espíritu. Y como es espíritu, Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, no a través de cosas hechas. Y lo dice aquí la misma palabra del Señor, 44:10 de Isaías. ¿Quién formó un Dios? Diremos que este Dios está con minúscula. O sea, los dioses de la tierra, el Dios dinero, el Dios plata, el Dios imagen, el Dios hierro, el Dios cruz. ¿Quién fundó una imagen que para nada es de provecho? Una pregunta, ¿para nada es de provecho? ¿Sí ve? El mismo Señor nos lo enseña en la palabra de Dios y nosotros estábamos también metidos allí porque estábamos con una ceguera espiritual, estábamos en una ruina espiritual total en la cual estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Si no es por la misericordia de Dios que vino y nos rescató, donde estábamos nosotros totalmente en tinieblas, vino esa luz a nuestra vida y nos rescató de allí, en esas tinieblas donde estábamos allí también metidos, y como están hoy en muchos pueblos, en muchas ciudades, muchas partes del mundo, están sumidos en idolatrías y adorando ídolos falsos y baales, y Dios no quiere eso. Entonces viene la ira del Señor a través de las manifestaciones de hechos grandes y catastróficos que la gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? No, ¿es para qué? Es para que nosotros aprendamos que ese Dios que tú lo estás buscando allá en una imagen o en un templo hecho de manos humanas, ese no es. Dios es el que te muestra a través de la naturaleza, a través de las cosas hechas, dice el libro de los Romanos. Ahí se manifiesta el verdadero Dios, a través de la misma naturaleza. Cuando uno ve los grandes paisajes, las grandes cascadas, las grandes flores, los grandes frutos, toda esa creación, ahí está el Señor. Ahí está la manifestación de Dios. Ahí, en esas cosas hechas, Él se está manifestando. Y es lo que debemos nosotros de aprender para que tú, quizás estás allí también por primera vez y no entendías y no comprendías dónde está Dios, porque es la pregunta que muchos se hacen. ¿Dónde está Dios? Cuando hay un hecho o un suceso o una catástrofe, dice, ¿por qué Dios permite eso? Dios es único y verdadero y muchas cosas suceden para que nosotros aprendamos, así como colocó las pruebas a su pueblo recién salido de Egipto, a su pueblo natural, colocó las plagas y más duro se volvía que el faraón, pero a lo último tiene que reconocer a ese Dios verdadero que es el que nos da la vida, es el que debemos nosotros hoy clamarle. Entonces dice el 11, he aquí que todos los suyos serán avergonzados, como lo vimos nosotros en estos hechos de destrucción de templos, cuando hay terremotos, temblores, o cuando hay tsunamis, ¿sí? Cuando hay tormentas. Hay muchas cosas en las cuales uno ve la manifestación y la ira del Señor, porque somos un pueblo totalmente desobediente, idolátrico, que no quiere entender, que no quiere comprender que Dios, el verdadero Dios, vive en nuestros corazones, acá, en el espíritu de la mente. Todos ellos se juntaron y se presentarán, asombrarán y serán avergonzados a una, como lo ha manifestado a través de esos acontecimientos que nos ha tocado presenciar a muchos, ¿sí? Grandes catástrofes. Vemos también la desaparición de un pueblo como Armero, ya hace unos años. Y tuvimos la oportunidad de pasar por eso ahí y ya no queda absolutamente nada, solamente destrucción y solamente el recuerdo, aquí era Armero. Y eso nos llena a nosotros de que estábamos también allí metidos nosotros en idolatrías, en un pueblo
que solamente Dios es el que juzga y que conoce los corazones, ¿sí? Era un pueblo lleno también de idolatría y de mucha vagancia, digámoslo así en ese término, en la cual era abundante lo que era la corrupción y era abundante también lo que era el vicio, que es lo que se consigue con las informaciones que le llegan a uno de esos tiempos. Pero Dios es el que juzga, Dios es el que juzga y no podemos nosotros por tal o cual cosa estar nosotros allí juzgando, pero sí colocar como ejemplo que muchos hechos suceden por una causa, y la causa es también por ignorar la palabra del Señor, por ignorar que tenemos un Dios vivo, que no está a través de cosas allí, a través de imágenes ni a través de templos, sino que es un Dios viviente. Juan 4:24, que Dios es espíritu. Y ese espíritu es el que Dios quiere que lo adoremos, en espíritu y en verdad, y la única forma es de espíritu a espíritu. Y para llegar a ello tenemos que arrepentirnos primeramente, creer verdaderamente, arrepentirnos verdaderamente, y Él va a comenzar a actuar y a hacernos esa extraña operación en el espíritu de nuestra mente. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que dale gracias al Señor porque nos permite tener las Escrituras. Vosotros mucho erráis por no conocer las Escrituras, le dijo el Señor a los fariseos, porque ellos solamente veían el vaso por fuera, no por dentro, y por dentro estaba sucio. Entonces, el Señor quiere es que verdaderamente nuestro templo, nuestra casa, nuestro santuario, que somos cada uno de nosotros, es el templo de Dios viviente, esté limpio, ya que nuestro corazón, le dijo el Señor a los fariseos, lavad el vaso por fuera, mas no por dentro. Entonces nosotros, la obra que hace el Señor a través del mensaje, del conocimiento, de la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces nosotros somos llenos de errores e ignorancia espiritual, porque no estamos orando a un Dios viviente, sino cosas muertas, dice el Señor. Primera Samuel 15:22 dice, se complace el Señor en los sacrificios, en estos ritos, ofrendas, cosas de afuera, cosas externas, como se obedezca la palabra de Dios. El obedecer es mejor que todos los sacrificios, pero nosotros desechamos esta parte espiritual. La palabra del Señor. La palabra es el Señor, es el Espíritu, y el Espíritu debe de morar en nuestras vidas para sujetar todas estas cosas vanas, temporales, externas, donde fuimos rescatados de esa vana manera de vivir de nuestros antepasados o nuestros padres terrenales, con cosas corruptibles, cosas externas, y a través del Señor venir y morir por nosotros en la cruz, nos redimió de ese mal y esas maldiciones que nos condenaban, porque la maldad es la que nos lleva a la muerte, a la destrucción, ¿ya? Por no haber tenido esta parte espiritual en nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que venir al Señor verdaderamente y adorarlo en espíritu y en verdad, a través de la palabra de Dios, del verbo, que es Cristo en cada uno de nosotros, y crecer en esa parte espiritual y no salirnos de esa parte donde el Señor busca es verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Para eso es el conocimiento, tener la sabiduría de Dios, el entendimiento y la inteligencia y ciencia de Dios, para que nuestra alma, nuestro espíritu, de nuestra mente sea renovado y sea lavado, y poder ser morada de Dios en el espíritu de ese Dios viviente, cada uno de nosotros, porque Él no está afuera, está dentro de nosotros.
espíritu, alma y cuerpo, pero ese espíritu estaba entenebrecido y no brillaba. Pero ahora con la luz que es Cristo, debe brillar nuestro hombre interior, nuestra parte espiritual, para poder nosotros obedecer los mandamientos que no son gravosos para sus hijos, los estatutos de Él, que es lo que nos lleva a tener una vida exitosa, una vida de bendición, una vida de prosperidad, una vida de paz, una vida de reposo, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de vida, ¿ya? Porque Él nos dio vida, resucitándonos a cada uno de nosotros, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor se hizo delincuente, fue a una cruz para llevar toda nuestra maldad y la crucificó y la venció y nos dio el espíritu de vida, que es a través de venir a Cristo, nos da el Paracleto, que es la parte espiritual que Dios nos la activa en cada uno de nosotros, de nuestro ser, para poder nosotros hacer su voluntad, no nuestra voluntad, y no andar en cosas negativas y malignas, sino que con el bien podemos vencer el mal. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios, en Juan 4, gloria a Dios, 20 y 21. Leemos los dos versículos. Nuestros padres, dice San Juan, el libro de Juan 4, ¿ya? Nuestros padres adoraron en este monte, decía la mujer samaritana, donde se le presentó el Señor en vivo y en directo, ese Dios viviente, ¿ya? El mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Dios no cambia. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, la salvación es Cristo, el Mesías, el Salvador. Y nosotros hemos tenido derecho a entrar a esa salvación tan grande a través de Cristo. Nos da esa parte espiritual para que seamos adoradores en espíritu y en verdad. El monte de Dios, el monte de Sión, es el monte espiritual. No es un monte terrenal, ni cosas externas, ni cosas terrenales, ni cosas temporales, ¿ya? Es pasajero. El monte de Dios debe estar, es verdaderamente en nuestro espíritu, de nuestra mente, ahí donde habita ese poder de Dios. Ese es el monte de Dios, donde ya el Señor lo limpió, lo lavó con su sangre preciosa y nos redimió del mal, para darnos esa ley del espíritu de vida y poder adorarlo en espíritu, en verdad, porque éramos incircuncisos de corazón, no teníamos la ley del espíritu de vida, no teníamos el conocimiento de Dios, éramos pobres espirituales, pero Cristo nos trajo la salvación tan grande a nosotros, que éramos un pueblo completamente externo, teníamos un poco de ídolos, ¿ya? Y decíamos que ese era un Dios que nos salvaba, un Dios muerto. No, nosotros nos salva el Dios viviente que resucitó. Ese Dios vivo, ese espíritu vivo, es el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Nuestra vieja pasada manera de vivir, somos redimidos de esa maldición, de esa maldad, porque no teníamos el temor a Dios, no teníamos la luz, no teníamos el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia, toda ciencia. Éramos pobres espirituales, pero Cristo nos dio esa entrada al Padre Dios, Dios de los espíritus, de toda carne, para que seamos verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad, y poder nosotros gozarnos en los mandamientos del Señor como hijos de Dios. El Verbo se hace carne en nosotros, el Espíritu, para que nosotros lo alabemos, lo adoremos, le conozcamos, porque nosotros no teníamos alabanza ni adoración. Nosotros éramos sin Dios, sin ley, nosotros éramos incircuncisos de corazón. Pero Dios nos trajo esa parte espiritual a través de limpiar nuestra alma de estas obras de muerte, ¿ya? Y nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados. A través de su muerte en la cruz, nos acercó al Padre Dios de los espíritus. Entonces hay que darle gracias a Dios por esa parte espiritual que nos la regala el Señor y se presenta a todos nosotros, para que nosotros verdaderamente lo busquemos en espíritu y en verdad. Y el Señor en Juan 6 dice: las palabras que os he hablado son espíritu y son verdad. Lo único
que alimenta nuestro ser verdaderamente no es lo externo, ¿ya? Nosotros nos alimentamos es con la palabra de Dios que fortalece nuestro espíritu de nuestra mente, que es lo que Dios nos va a reclamar, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira tu corazón, mira qué es lo que tienes en tu corazón, en tu mente, mira el vaso por dentro, ¿ya? Que esté limpio, y a través del Señor, del Espíritu, va limpiando nuestro hombre interior y vamos creciendo y vamos sacando nosotros toda iniquidad que haya en nuestro corazón y vamos a servirle completamente en espíritu y en verdad al Señor. Leamos un pasaje que está en Jeremías 4:14. Dice la palabra de Dios: lava tu corazón de maldad, ¿ya? Lava tu corazón de maldad. ¿A dónde está la maldad? Está dentro de mi corazón, ¿ya? Está en el vaso que está sucio, entenebrecido, ¿ya? Lava tu corazón de maldad. Y el único que lo puede lavar es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que borra el pecado del mundo. Es el único que tiene esa parte espiritual. A través de la palabra de Dios va limpiando mi alma de estas obras bajas, terrenales, que me apartaban a no tener esa vida espiritual. Y no podía yo presentarme delante, y todos nosotros delante del Señor, con alabanza, con adoración, con salmos, con himnos, con gozo, con alegría, con paz, con amor, porque es dentro de nuestro corazón que debe morar esta parte espiritual para nosotros vencer lo que está afuera, todo conflicto que viene por el pecado, por esta parte externa que nos trae angustia, tristeza, desesperación, aflicciones, por no tener esa parte limpia de nuestra alma, donde habita el poder de Dios, todo nuestro ser, templo es de Dios viviente, cuerpo, alma y espíritu, porque Dios no habita en templos hechos de manos humanas, de hombre. Dios habita en su creación, que somos cada uno de nosotros. Gracias al Señor. Dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, ¿ya? Porque Él nos trata como hijos, como amados de Él, como creación de Él, como no solamente la parte terrenal, sino la parte espiritual. Jerusalén espiritual, Jerusalén de arriba, Jerusalén donde habita esa parte en cada uno de nosotros. Para que sea salva, amén, hay que limpiar nuestro corazón, volverlo a limpiar, porque nuestro corazón estaba desconectado a la sincera fidelidad a Cristo. Había sido robado nuestra alma desde nuestros primeros padres con cosas corruptibles y cosas externas, se alejaron de esa parte espiritual, ¿ya? Nuestros padres primeros, Adán y Eva, quitaron esa parte de la imagen y semejanza de Dios, no la quisieron y quedaron haciendo su voluntad. Entonces Cristo nos volvió a conectar otra vez al Padre Dios de los espíritus, que nos está diciendo en Juan, para que tengamos adoración en espíritu y en verdad, para que sea salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros? Un poco de pensamientos de iniquidad, que ensuciaban nuestro vaso, nuestro templo, nuestra casa. Entonces, Cristo ya limpió esta parte de iniquidad, esta maldad, esto que nos llevaba a la muerte espiritual y alejarnos del Dios viviente, porque Dios es puro, Dios es limpio, Dios es santo, y Él dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces el que nos santifica es el Señor. ¿Cómo nos santifica? A través de la palabra de Dios, que es espíritu y es vida, y vamos haciendo su santa voluntad para que more esa presencia de Dios viviente en nuestro corazón. Dios no está por arriba, no, Dios es presente, porque Dios es un Dios viviente. Él es Dios de vivos, no de muertos, y Él ya canceló la ley del pecado y la muerte y nos dio la ley del espíritu de vida. Pero nosotros invalidamos, dice el Señor, la palabra de Dios, como nos está diciendo hoy, por cosas de tradiciones o vanas maneras de vivir, donde fuimos rescatados de toda esa parte externa, donde no teníamos la excelencia del conocimiento de Cristo, la excelencia de la palabra de Dios, el conocimiento del Señor, dice Filipenses 3, ¿ya? Teníamos nosotros una vida vana, una vida vacía, una vida donde no estaba
la parte espiritual en nuestras vidas, y por lo tanto Cristo nos da vida al venir a Él. Y hay que darle gracias a Dios, porque el Señor, dice la palabra de Dios en Marcos 7, 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Porque solamente actuaban en la parte externa, no tenían ese entendimiento, no tenían esa luz. Cristo no había sido glorificado, no había esa parte espiritual en la vida de las personas. Entonces solamente actuaban con la mente solamente de los deseos engañosos o los deseos externos, no más lo que veían, lo que comían, lo que tocaban. Todos esos sentidos externos es lo que nos alejaban y nos engañaban a la sincera fidelidad a esa parte espiritual. Dudo como la serpiente, gloria a Dios. Y Génesis 3:15, dudo como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean engañados nuevamente. Somos engañados en nuestros sentidos a la sincera fidelidad al Señor. Nosotros ya no podemos ser engañados, porque Dios en cada uno de nosotros actuó y volvió a darnos la ley del espíritu de vida y la imagen y semejanza de Dios, para que no seamos engañados por estas cosas bajas y podamos nosotros tener la mente del Señor, la mente espiritual, y resucitar para que pongamos las cosas de arriba más que las cosas temporales y terrenales, que son pasajeras, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros venimos a ser probados aquí, y si no tenemos esa parte resucitada de Cristo desde ahora, pues nos van a aplicar los dolores de la muerte. Y Dios no quiere eso, que entres en angustia, en tristeza, en desesperación, en aflicciones, en opresión, en temores, en necesidades, en pobreza espiritual. Dios no quiere eso. Dios quiere es que vivamos con ese Dios viviente ya desde aquí, esa presencia, ese verbo en nuestro corazón. Respondiendo él, ya le preguntaron al Señor los fariseos y los escribas, 7:5 de San Marcos: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Respondió él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, no más, externamente, mas su corazón está lejos de mí. No ha sido lavado ni ha sido limpiado el vaso por dentro, está diciendo el Señor, ¿ya? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dios dice que Dios no mira esta parte externa, Dios mira en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, si ha sido renovada verdaderamente en esa nueva creación, dice el Señor, porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Entonces Dios no quiere que estemos muertos, dice el Señor, en cosas vanas, en cosas pasajeras, en cosas externas que no nos sirven de nada, sino que nos hacen daño, porque no tenemos la excelencia de la sabiduría del conocimiento de Dios, y nosotros sin esa parte espiritual a lo malo le decimos bueno. Mire lo que dice la parte de Dios acá sobre esas tradiciones en el 115 del Salmo, Dios y los ídolos. 115, el Salmo 115, donde David adoraba a Dios en espíritu y en verdad, ¿ya? David era un hombre conforme al corazón de Dios, a la parte espiritual que debemos de tener todos. A través del mensaje de la palabra de Dios vamos siendo vivificados con esa parte espiritual para ser adoradores verdaderos en espíritu, en verdad, porque Dios busca son verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no en cosas de señales, milagros, prodigios, cosas externas. Eso no te cambia, eso no te renueva. El hombre no va a ser renovado por cosas externas. Nosotros somos renovados es por la palabra de Dios, por el verbo, por el espíritu. Dios es espíritu, el Señor es el espíritu, y hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Al venir a Él, vamos nosotros conociendo y nosotros creciendo en esa parte espiritual que Dios quiere, que nos ha regalado a través de Cristo Jesús.
Dice el 115, el Salmo, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Es por lo que conocemos en la palabra de Dios, porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso lo ha hecho. Los cielos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Son muertos, ¿ya? Cosas muertas. Tienen boca, mas no hablan. Pero cuando está esa parte espiritual en nosotros, pues el Señor vino al mudo, al ciego, ¿ya? Éramos ciegos de nacimiento, éramos mudos, no hablábamos del Señor, estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor ya activó nuestra parte espiritual en cada uno de nosotros para que seamos templo de ese Dios viviente. Dios es un Dios de vivos, porque el Señor ya canceló la ley del pecado y la muerte y nos ha dado vida a través de la resurrección en Cristo Jesús. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces nosotros no podemos confiar en cosas muertas, en ídolos muertos. El templo de Dios viviente somos cada uno de nosotros. Esto lo adquirimos a través del conocimiento, de la excelencia del conocimiento de Dios, dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era fariseo. Él solamente hacía cosas de la ley, solamente cumplía cosas de la ley, pero cuando se le apareció la luz, que es Cristo Jesús, cambió su vieja pasada manera de vivir y se despojó de ese viejo hombre que estaba viciado con deseos engañosos y renovó su espíritu y su mente a través de la excelencia del conocimiento del Señor. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, ¿sí? 1:18. 1:18. No, aquí Hermana manera de vivir, 1:18. En Pedro, dice el Evangelio de Pedro, gloria a Dios. Sí, ya con otro, Padre Santo. Bueno. Primera Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, o sea, cosas externas, eso no nos daba la vida, mas sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, Cristo ya es el verdadero Dios y la vida eterna. Ha sido resucitado entre los muertos y nosotros también hemos sido resucitados juntamente con Él. Por eso nosotros también tenemos que tener ese Dios viviente en cuya presencia estamos, vivimos y respiramos. No ser ignorantes, dice el apóstol Pablo en Hechos 17. Somos templo de ese Dios viviente y Dios no quiere que cosas de sacrificios, cosas que no tienen vida. El verdadero sacrificio es renovándonos en nuestro espíritu, en nuestra mente. Amén. Es renovándonos, dice el Señor, renuévate, oh Señor Jesús, dame un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo espíritu que viene a través del Señor, a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Es evidente que el Dios del cielo va manifestando todo a su tiempo. Y en estos tiempos nosotros vemos que se acercan fechas costumbristas en nuestro medio, como la llamada Semana Santa, donde vamos a ver toda esta clase de manifestaciones en las cuales el Señor está en contra de ello, por cuanto están es a través de cosas hechas. Ahora, el tiempo que viene, vamos nosotros a ver, como dice acá el mismo Isaías 46, las cargas de las imágenes. Isaías 46. Se postró Bel, dice la palabra de Dios, se abatió Nebo,
sus imágenes fueron puestas sobre bestias. Es lo que se viene ahora con esta costumbre que tenemos nosotros en nuestro país y en muchas partes del mundo, la llamada Semana Santa. Cuando el mismo hombre está ciego, está muerto, tiene ceguera espiritual, está con esa tradición de llevar imágenes, que ya lo leía mi hermano allí en el Salmo 115, que no ven, no entienden, no oyen, no sienten. Sin embargo, el hombre está actuando allí como bestias, es decir, sin razonamiento. No tienen razonamiento, qué es lo que están haciendo allí. Dice muy clarito aquí, fueron puestas sobre sus bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar, oiga, solía llevar, porque nosotros también estábamos también ahí en esa ceguera espiritual, también éramos participantes en las profesiones, ¿sí? Las procesiones, es que nosotros participamos de niños, de muchachos, también estuvimos allí en esas actividades. Solíais llevar con alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Mire, fueron humillados, fueron abatidos juntamente y no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Vemos mucha gente que ha participado en estos hechos, que es un honor para ellos llevar inclusive el callo en el hombre, de estar cargando por tradición allí en la llamada Ciudad Santa, llevar ahorita lo que se avecina en Semana Santa, todas estas imágenes que para nada sirven, dice el Señor. Hay que adorar al Señor es en espíritu y en verdad. Y Él quiere es que cambies allí en el espíritu de nuestra mente. También nos habla Jeremías 10:1 sobre todos estos hechos. Jeremías 10:1 dice, oíd la palabra que Jehová o que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Nosotros somos la prolongación de ese pueblo israelita, porque este es el apellido Israel. El verdadero israelita es el que ha creído, el que se ha arrepentido. A nosotros nos toca oír palabra, y es lo que dice hoy el Señor a ti que estás allí escuchando. Oí palabra del Señor. Todo lo que está oyendo es del Señor, para que no caigas en estas idolatrías, en estas costumbres, en las cuales para nada es provechoso. Muchas son abominaciones delante del Señor y viene la ira del Dios del cielo. Sigue diciendo el Señor en 10:2 de Jeremías, así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Nos está abriendo los ojos que no debemos de aprender ese andar y ese caminar, porque de ahí ya nos sacó el Señor. Nosotros tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, que debe de ser renovado en el espíritu de nuestra mente, que nos habla de Efesios 4:22, que sean renovados en el espíritu de vuestra mente y no andéis con cosas hechas. Leamos Efesios 4:22, dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, o sea, del viejo hombre que está en ¿qué? En idolatrías, que está adorando imágenes, despojados de eso, y la única forma es a través de su Santo Espíritu. Cuando crees, cuando lo recibís en tu corazón verdaderamente, el Dios del cielo comienza a hacer una obra, una extraña operación, dice Isaías 20, en el espíritu de nuestra mente. Y aquí dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Creemos y creíamos muchas veces nosotros que adorando todas estas imágenes íbamos nosotros a ser santos y salvos. No, solamente cuando venimos a la palabra de Dios, Él nos quita ese velo, se quita esa ceguera que teníamos nosotros y estábamos allí muertos en delitos y pecados, estábamos en tinieblas, no teníamos luz. Llega la luz a nosotros y nos dice el Señor, ahí sí podemos ver nosotros qué es lo que estábamos haciendo y no más. Comenzamos a creer verdaderamente
en un Dios vivo y renovando, nos va renovando ¿qué? El espíritu de nuestra mente. Y renovados en el espíritu de nuestra mente. Ya vemos allí que la mente es un espíritu. Si un médico te va a operar, la mente no va a encontrar, porque el espíritu no se ve. Por eso mucha gente no comprende lo espiritual. Si nosotros no aprendemos a discernir qué es lo espiritual y qué es lo material, entonces nos va a pasar lo de Nicodemo, que era un religioso y estaba ciego espiritualmente porque el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y él le decía, pero ¿cómo volver a entrar al vientre de la madre? Todo lo analizaba en forma material. No, nacer es volver nosotros a creer que hay un Dios que nos hizo, que nos formó en el vientre de nuestras madres, nos habla la palabra del Señor. Y hoy estamos aquí trayendo su mensaje para que tú también seas renovado allí en el espíritu de nuestra mente y salga toda clase de idolatría de tu hogar, de tu mente, de tu cabeza, allí donde está la mente, el espíritu, el que da vida. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad es lo vano, lo que pasa, lo que no sirve. ¿Sí? Y eso es lo que quiere el Señor, que salga de tu vida hoy. Toda costumbre pagana, toda ceguera espiritual, porque Dios nos está dando la palabra, que toda es verdad, dice el Señor. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Es lo que vemos nosotros, cantidad de cruces, de imágenes, como arte, son una obra maestra, pero para adorar no quiere el Señor que adores cosas muertas, que no ven, no oyen, no entienden, no sienten. Dios quiere que salgas de allí y comiences a buscarlo en espíritu y en verdad, que seas renovado allí en el espíritu de vuestra mente y comenzás a ver y sentir el verdadero cambio que Él hace a cada uno de nosotros cuando creemos. Dice el Señor, con plata y oro adornan. Es lo que vemos en la gran cantidad de templos que conocemos, muchas imágenes bonitas como obras de arte, pero Dios nos enseña, no es para estarlas adorando. Hay que salir de allí. Nosotros tenemos que tener sabiduría espiritual. Pasamos nosotros por Buga y vemos la idolatría, vemos la ceguera espiritual allí en esos templos, ¿sí? Y vemos el comercio, cuando el mismo Señor nos enseña que le volteó las mesas a todos esos fariseos que estaban en el templo. Esa es la parte que también nos enseña. Y el mundo sigue igual, las ciudades siguen igual, con un comercio idolátrico, porque no han querido cambiar, no han querido entender que Dios es espíritu, que Dios está vivo, que Dios es el que vive en nuestro corazón, que Él es el que coloca el querer como el hacer, que no es algo muerto, que no es una imagen. Dios quiere que cambies hoy, que te arrepientas verdaderamente. Mire, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. ¿Qué es eso? Eso es ignorancia totalmente, porque ahí también estamos nosotros. Para que no se mueva la imagen, que supuestamente es un Dios, es el que va a ser eliminado. Él está en nuestro corazón, no en cosas muertas, porque ha sido tocado todo eso por el hombre. El mismo Isaías 44 nos da un resumen total de que dice en el 12 de Isaías, el herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas de da la forma con martillos y trabaja con ellos con fuerza en los brazos, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas y no bebe agua y se desmaya. ¿Y qué hace el carpintero? Tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, comienza a hacer imágenes, ¿sí? Ídolos, y después se sientan
a orar, o lo sentíamos, también nos sentábamos nosotros también a ¿qué? A orar imágenes. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos, porque no queríamos entender de que Dios está vivo, que Dios es espíritu. Y Él quiere que tú también salgas de esa ceguera espiritual, seas renovado allí en el espíritu de la mente, que cambies para que las cosas comiencen a salir como Dios quiere. Y debemos de buscarlo, dice Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si lo buscamos en espíritu y en verdad, todo lo que necesitemos, eso nos lo va a añadir Él, porque hemos creído, porque nos hemos arrepentido, pero no con imágenes, no con cosas hechas, ¿sí? No colocando marcas en la cara, como vimos nosotros este pasado miércoles, donde es el famoso 40 días antes de la Semana Santa. Eso son cosas externas. 19, el libro de Levítico 29:18. ¿Cuál es ese versículo que me viene a la mente? Levítico 29:18. Vamos a leer ese versículo ya para que cerremos en el nombre del Señor con ese versículo. Hermano Amén. Horacio, ¿lo tiene ahí? No. 29:18, ese dice que no hagáis señales en tu cuerpo, dice la palabra del Señor, en el libro de Levítico 29:18, pero vamos a leerlo para que tengamos claro, 19:28, ese pasaje donde Dios nos enseña. 27 y 28, dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas. El pan de cada día, lo que vemos en las calles, en los jóvenes, haciéndose toda clase de señales en las cabezas. Y ni dañaréis la punta de vuestra barba. ¿Sí? Todo eso no es de Dios. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, el Señor. ¿Qué vimos este miércoles pasado? Imprimiendo señales. Y el Señor no quiere eso. ¿Sí? La única señal que debemos tener es tener su Santo Espíritu, haber creído, habernos arrepentido, y Él va a actuar, porque Él es un Dios que cumple todas sus promesas, y todo ello para que nos vaya bien en el paso por este desierto. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios por la excelencia del conocimiento de la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces nosotros tenemos que venir al conocimiento de Dios para no tener destrucción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4, el cual te olvidaste de la ley de tu Dios, Él se olvida de nosotros. Él no quiere que olvidemos la ley de tu Dios. Deuteronomio 5 dice, 8, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No harás para ti ni imágenes algunas, no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces es mejor no tener uno esa ignorancia espiritual, dice la palabra del Señor, para que no nos venga cosas malas ni destrucción por ignorancia, porque no tenemos la excelencia del conocimiento de Dios, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Pedro. De Filipenses 3. Lo tengo todo por lo externo como basura. Por basura, por la excelencia del conocimiento de Dios, que más sea nuestra vida espiritual que la vida de nuestra ignorancia, que viene a través de no tener el conocimiento de Dios y no tener el temor a Dios. Por eso viene muchas cosas que decimos que ¿por qué? Porque no tenemos ese conocimiento de Dios, y el Señor aborrece, dice, hasta la tercera y cuarta generación. Dice aquí en 17, para terminar, dice 17:27, desde el Hechos 17:27, y para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, no está lejos, porque en Él vivimos, somos templos de Dios viviente, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Nos da esa parte del conocimiento de Dios, nos da
linaje de Él, nos da la espiritualidad a través, Cristo nos la dio, a través de su Santo Espíritu. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, ya, lo alto, lo sublime, el que habita en las alturas, ¿no? Nosotros no podemos tener imaginaciones en nuestro corazón. La divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginaciones de hombres, porque no hay sino imágenes de hombres en su corazón. No ha sido lavado el vaso por dentro, solamente cosas externas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mire la misericordia de Dios y la gracia de Dios y el perdón de Dios, que ha pasado este tiempo por ignorancia, porque éramos ignorantes de esa parte del conocimiento, de la excelencia del conocimiento de Dios. No teníamos, éramos pobres espirituales. Ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento, por cuanto hasta lo decía un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado los muertos. Entonces no podemos decir que Dios no se levantó entre los muertos. Fue crucificado, pero es un Dios que la supereminente poder de la fuerza del Padre Dios lo levantó entre los muertos. Y juntamente con Él hemos sido todos levantados, y ese Dios viviente no habita en templos hechos de manos humanas. Habita en su creación, que somos cada uno de nosotros. Solamente que tenemos que crecer en esta parte espiritual, el cual Él habita en todo nuestro ser, para que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esta parte del conocimiento de Dios, Señor, por la sabiduría, Señor, como árboles vamos creciendo, Señor, en conocimiento, en entendimiento, inteligencia, para adorarte verdaderamente en espíritu, en verdad, para que no nos lleguen estas maldiciones de los que te aborrecen, dice el Señor, hasta la tercera y cuarta generación. Cancela todas estas maldiciones, Señor, porque Cristo ya vino, Señor, y nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados. Gracias, Señor, porque en la cruz tú llevaste ciertamente todas nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestras aflicciones, y por tu llaga fuimos curados y sanados. Tú eres un Dios viviente en cuya presencia estamos, vivimos y respiramos, Señor. Que el tiempo que nos quede de vida, Señor, te conozcamos, Señor, y te adoremos, Señor, verdaderamente como tú quieres y requieres. Amén. Que sea renovando nuestro espíritu, nuestra mente, con el renuevo que es nuestro Señor Jesucristo, para poder resucitar y poner la mira en las cosas de arriba, más que en estas cosas temporales y terrenales que son pasajeras. Amén. Que todos tengamos esta ciudadanía espiritual. Es, Padre Santo, tu designio, Señor, que todos lleguemos al conocimiento de ese Dios viviente, y te damos gracias por la palabra del Señor que nos has hablado hoy, que no hemos de ignorarla y que la tengamos que poner por obra, y que por nuestras tradiciones Amén. No la invalidemos. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Buenas tardes, noches. Bendiciones.